Bueno, aquí estamos. ¿Cómo andan? Los que vieron el primer capítulo ya saben de qué se trata esto. Para los que no, una breve introducción. Esta iniciativa arrancó como una idea de grabar algunas de las charlas que solíamos tener entre nosotros, digamos, en privado, respecto a trabajos técnicos o discusiones técnicas que nos parecían interesantes. Grabarlas, subirlas y ver si a alguien más le interesa, compartir, abrir un poco la discusión de algunos temas que nos parecen interesantes. El día de hoy, la idea es organizar un hilo conductor de cada reunión, de cada capítulo. El de hoy es la gestión de grietas. Vamos a comentar 3 trabajos técnicos. Me acompañan José Luis, doctor en ingeniería mecánica, más de 30 años de experiencia en la industria. Hasta el 2025 fue investigador superior en el Consejo Nacional de Investigación Argentina, uno de los fundadores de GIE, así que nos va a estar acompañando en esta charla. Gastón García, ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia, especialista en integridad de ductos de GIE, eh, actualmente candidato a MBA por la Universidad de Buenos Aires. Janine Buman, ingeniera mecánica, también hoy todos mecánicos, con más de 20 años de experiencia en la industria, especialista en integridad y análisis de falla, es inspectora de soldadura nivel 3 y diplomada en integridad y corrosión por la UTN. Y Jerónimo Sinagra, que también es ingeniero mecánico, tiene más de 10 años de experiencia en la industria, actualmente es coordinador de integridad en Oldelval, hoy es un invitado que se suma por fuera de GIE y nos honra con su conocimiento y experiencia para discutir. Y bueno, en mi persona, Ezequiel Lugiero, yo soy ingeniero en materiales por la Universidad de Mar del Plata, tengo también 15 años de experiencia en la industria. Mi especialidad técnica siempre estuvo orientada al control de corrosión. eh, Así que, nada, sin más presentaciones, arrancamos un poco a discutir el tema de hoy. Voy a arrancar yo, ya que venía hablando. Eh, Voy a contarles un trabajo que fue publicado en Río en el 2025. El trabajo lo publica Erwin Gamboa, Diego Cano y Mariana Córsico. Eh, es un trabajo que dialoga con una serie de trabajos publicados eh, muy interesantes, entre los cuales hay uno que particularmente me gustó. Está publicado en 2021 en la revista Petrotecnia, por Mariana Córsico también. Eh, pero bueno, voy a intentar no mezclar, al menos al principio, todos los trabajos y comentar únicamente el de Río, el de 2025. Pero bueno, dialogan mucho todo el hilo de papers, así que después seguramente lo discutiremos un poco. Eh, el trabajo básicamente se llama Análisis iterativo de datos de corrida IMAT para análisis de grietas complejas. Eh, el trabajo relata que en el 2019 hubo una falla en TGS, eh, que luego de investigación se determinó que se debió a SSC de alto pH. El, el otro trabajo que les comentaba antes relata que el SSC de alto pH es la amenaza principal en el sistema de TGS y la principal causante de fallas eh, del sistema. Y lo traen al trabajo porque el 2019 fue la falla y en el 2017 había habido una inspección interna mediante tecnología IMAT, que en la zona de la falla no había identificado grietas, y un poco ese es el disparador del trabajo, porque junto con la inspección de 2017 también se había hecho un trabajo bastante exhaustivo de validaciones en campo. Entonces había mucha información disponible. Eh, Arrancan también en la introducción del trabajo comentando que eh, uniendo, es un poco un spoiler que está al principio del trabajo, pero uniendo la información que hay de campo, que las validaciones se habían hecho todas con FaceArray,
y se corrió una herramienta UTCD en uno de los tramos. El trabajo abarca 28 tramos en total, más allá del de la falla. El de la falla es el disparador del trabajo, pero el análisis se centra en 28 tramos. Eh, Identifican, digamos, del análisis de laboratorio y de toda la información disponible, que una de las causas de la no identificación tenía que ver con la característica compleja de la colonia SCC, que ya sabemos, digamos, por las características que es muy ramificada, y además la inclinación. Claro. Tenía no estaba orientada longitudinalmente, sino que tenía una inclinación sobre el eje longitudinal. Eh, en el Estas grietas trabajo, que no quieren ver como las dibujamos en los libros, ¿no? claro, y en el trabajo no profundizan técnicamente en cómo se realizó, pero sí lo que comentan es que en el primer análisis, digamos, con la primera evaluación de los datos del IMAT, ellos registran 275 anomalías documentadas, eh, sobre las cuales realizan un gráfico de profundidad en campo versus profundidad, digamos, reportada. eh, el universo se va a 133, porque hay de las 275, hay 133 que fueron consideradas verdaderos positivos y con su dimensionamiento en campo. eh, y lo que encontraron es que había un fuerte subdimensionamiento en la corrida. Incluso relatan que en 7 de las anomalías en campo directamente se identificaron pasantes. eh, y después un rango grande también de anomalías que la diferencia entre campo y reporte estaba entre el 23 y el 48% del espesor de pared, digamos, bastante relevante. También plantean la dificultad del dimensionamiento, incluso en campo con phase array. En muchos casos, directamente para dimensionar la grieta correctamente, tuvieron que ir al laboratorio y generar rotura y medición, digamos, en laboratorio de la dimensión real de la grieta. Eh, lo cual, digamos, pone un poco en evidencia el desafío del dimensionamiento. Eh, y después, como les decía, no profundizan mucho, al menos no en este trabajo, en cuál es la metodología que usan, pero sí plantean que con toda la información proveniente de campo y de la corrida UTCD, hacen un reanálisis de los datos, de las señales del IMAT, eh, lo cual lo lleva a una mejor identificación y dimensionamiento de las anomalías, pero con la consecuente aparición de falsos positivos. A mí me parece interesante, digamos, un poco la discusión que dispara el trabajo, que nada, un poco ahí las decisiones de compromiso que vienen con cualquier análisis estadístico de datos, y también me parece muy interesante la discusión respecto a las tolerancias y limitaciones de las herramientas de inspección interna. Eh, Como para cerrar el trabajo, lo que plantean es que en el reanálisis, eh, los verdaderos positivos bajan de 48% a 38%, es decir, aparecen más señales que no eran realmente grietas, pero que mejoran mucho el dimensionamiento de las verdaderas, digamos. Eh, y yo lo traje porque a mí en un momento casi que diría me obsesionó el tema. Eh, en su momento yo estaba más orientado a la tecnología MFL, que digamos tiene más años que la tecnología IMAT, pero me parece que la discusión de fondo es similar, eh, que tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? La probabilidad de identificación, las tolerancias en la probabilidad de identificación, las capacidades de dimensionamiento y la lectura correcta de las especificaciones de las herramientas. Porque, digamos, cuando uno lee las especificaciones de las herramientas, generalmente nos quedamos en la tablita donde plantea, digamos, los intervalos de confianza, eh, el porcentaje de error y el intervalo de confianza de ese porcentaje de error de acuerdo a las dimensiones de las anomalías. eh, y poco nos centramos, digamos, en la letra que sigue a eso, que cuáles son las condiciones en donde esas
eh, esas condiciones aplican. Que en general dice que la tubería tiene que estar con una superficie suave, me sale, es smooth en inglés. Mm. Los sensores tienen que tener un buen contacto con la pared, o sea, no tiene que haber pérdida de señales, la velocidad tiene que ser la adecuada, la temperatura tiene que ser la adecuada. O sea, hay una serie de condiciones que intervienen en las características, en la probabilidad de detección y en la capacidad de dimensionamiento de la herramienta, que son súper relevantes y que muchas veces no son tenidas en cuenta. De hecho, algo que a mí siempre me daba curiosidad es cómo la tecnología va mejorando y en general las especificaciones de las herramientas no, no cambian, digamos, con el aumento de la tecnología, y eso, digamos, es como un punto donde uno empieza como a, a Como pensar. que eran un poco ambiciosas antes, por ser suave. Sí, en realidad para mí, O son cosas raras ahora también, ¿no? para mí lo que es clave es las condiciones en las que aplican esa especificación. Que de vuelta es fundamental, porque uno puede decir, digamos, la probabilidad de detección es del 90% cuando la anomalía es mayor a 1 milímetro de profundidad, siempre y cuando todo lo de abajo. Claro. Eh, Bueno, de hecho, perdón, pero el IMAP justamente es una herramienta que es súper sensible a los cambios de velocidad, no, mucho más que el MFL, es mucho más sensible a la rugosidad de pared interna, porque como el mecanismo es totalmente distinto, el otro es un imán que está pegado ahí a la superficie del tubo y medio que la magnetización es mucho más fácil de lograr. En cambio, en la emisión acústica la sensibilidad es mucho más grande. Si no tengo una buena cantidad de tiempo en contacto con la pared y en una buena calidad de contacto, el campo, digamos, de ondas no se genera correctamente y la sensibilidad de la herramienta cae muchísimo. Sí, y hay otro punto importantísimo que es, con MFL entiendo que el crecimiento o la depuración de la técnica era como mucho más simple, porque por lo menos lo que era corrosión externa, la verificación en campo era directa. En cambio ahora el inconveniente con EMAT y otras tecnologías es que ¿contra qué se contrasta? Contra Phase Array, que es manual, que sabemos que Que también es no tiene los indirecta. errores reportados porque Sí. depende totalmente del operador. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de cuál es el valor real? ¿Cuál tenía más certeza? ¿Contra qué lo comparas? Entonces, necesariamente es mucho más lenta la evolución. Sí, sí, para mí hay un punto yo me quedé pensando en lo mismo también, Shani, Eh. que es que estás comparando los datos de una inspección indirecta, que está bien, se da velocidad y etcétera, obviamente que uno entiende que debería ser menos precisa, pero con otra técnica que es indirecta, que la medición, Manual. sobre todo en colonias de grietas que tienen una complejidad muy grande, incluso con técnica de phased array, eh, yo no soy especialista en inspección igual, pero entiendo que tienen niveles de error todavía relativamente grandes. O sea, la comparación campo no es tan fácil como en un MFL. Sí, porque tenés, después, o sea, incluso con el Face, tenés la complejidad de la interacción de grietas. Digamos, no es tanto el error, o sea, si la grieta estuviese aislada, en ambas técnicas es más fácil intervencionar, pero viste, aparece una grieta que está superpuesta a otra grieta. Claro. Entonces, ahí es donde se empieza a poner peludo. Parecería, perdón, pero volvemos un poco a lo mismo de siempre, no podemos confiar en una sola herramienta. En el caso este en particular, yo me quedé pensando, había una inclinación de la colonia, eso significaba que había esfuerzos axiales importantes. Y esas son cosas que se pueden prever a tiempo, en qué zonas tenemos esfuerzos axiales o podemos tener esfuerzos axiales que sean relevantes. Entonces ya sabemos que vamos a tener una sensibilidad diferente, tenemos que buscarlas por ahí de otra manera también a esas discontinuidades. Parecería Bueno, que la clave está en eso, en usar varias herramientas y hacer una confluencia, ¿no? bueno, a mí me gustaba mucho el trabajo del 2021, este que decía que estaba publicado en la revista Petrotecnia, porque lo que hace ahí Mariana, por ciclo, es relatar toda la evolución de TGS y va contando cómo, bueno, al principio usaron los modelos de evaluación directa, que todos conocemos, o me imagino que conocemos de los canadienses, y yo ya había visto algunas otras presentaciones
de otra operadora en algún congreso donde mostraron estas fotos que están muy buenas de a dónde excavaron con el modelo y a dónde estaba después la grieta cuando corrieron una herramienta de inspección, y a veces son 20 metros, con lo cual el modelo era bastante bueno, pero bueno, no lo encontraste. Lo erraste por poco, pero no lo encontraste. Y va contando la evolución después de cómo corrieron en algún momento TFI, bueno, la dificultad que tiene TFI para grietas que están muy poquito abiertas, y después la incorporación de IMAT, y después también que hay otro trabajo que relata un poco más esto, que es el correr UTCD en un gasoducto. Todas cosas, digamos, todas evoluciones tecnológicas súper interesantes y complejas. Hoy con respecto a eso mismo, bueno, el SSCDA que en un momento había perdido total auge porque nadie encontraba nada, ¿no? Porque le errábamos, como vos decís, por 20 metros. Hoy con la capacidad de análisis de datos que tiene la IA, está como que volviendo a hacer la estrellita. Pero la NOR 1176 te permite hacer como una clasificación cualitativa, si se quiere, que tiene un poco que ver con lo que dice José Luis, ¿no? Bueno, tengo todas estas señales del ILU, pero las puedo clasificar en tres. Algo que estoy seguro que es una grieta, algo que creo que puede llegar a ser una grieta, o algo que estoy seguro que no es una grieta. Y ahí como que haces un filtrado también de los resultados de la herramienta. Teniendo en cuenta esto, que los resultados de la herramienta, bueno, ahora también aparece un MFL de muy alta calidad que dice encontrar grietas. Yo no he visto resultados ni para bien ni para mal, digo, pero hay unos MFL de muy alta calidad que dicen encontrar grietas con una técnica que ya es mucho más conocida. Claro. Bueno, nada, No, ahí quería hacer un aporte también de una cuestión un poco paradigmática respecto a las herramientas de inspección. En Argentina, en general, hablando con otras operadoras, eso creo que está cambiando con el tiempo. Hubo un momento en el que lo que decía la herramienta era como una tabla de verdad, y que generalmente cuando íbamos al campo a buscarlo y si no lo encontramos, era fuente de reclamos e incluso contraposiciones contra los proveedores, ¿no?, de servicios. Eso yo creo que está cambiando. Nosotros tenemos que ser colaboradores con la gente que provee, que nos provee esta información. Y lo digo en este sentido de que con la experiencia, por ahí nosotros tenemos un poco más de experiencia con lo que son herramientas UTCD. Entiendo que con IMAT y con cualquier otra tecnología va de la mano. Por más que la herramienta es una tecnología que fue evolucionando en el tiempo, aún hoy sigue siendo muy dependiente del operador, ¿no? Y en esta clasificación que decías vos, Gastón, de estoy seguro que es una grieta, estoy seguro que es una señal, pero que no es una grieta o que no es nada, incluso en esa decisión que viene de la herramienta también está metido el operador. Así como de nuestro lado nosotros tenemos em, la incerteza propia de las técnicas de phase array, y también está evolucionando. Hay TFM, hay diferentes métodos de, digamos, de disparo de señales de los sensores, pero aún así hay como una discrepancia que siempre hay una fuente de error que podemos comparar, ¿no? Entonces, eh, eso es importante señalarlo, porque a veces nosotros cuando pretendemos que la herramienta nos diga completamente todo, estamos lejos de eso, y la tecnología va a seguir evolucionando. Obviamente la inteligencia artificial está refinando todos esos métodos, pero es una fuente de error que a veces en estos tipos de trabajo, cuando nos ponemos a comparar, eh, puede generar reclamos, pero en realidad es un trabajo colaborativo que tenemos que hacer, un ida y vuelta constante en la evolución de las herramientas y sobre todo en nuestros ductos. Yo no puedo pretender que la misma Claro. clasificación funcione exactamente igual, por más que es generalista, porque ellos venden en todo el mundo, que funcione igual en mis ductos que los de cualquier otra operadora, ¿no? Hay una experiencia en feedback donde interviene la herramienta física, donde interviene el evaluador, los técnicos en campo, digamos, en todas esas trazabilidades. A veces creemos que es muy automática y es bastante finito, digamos, para llevar. está bueno. Sí, totalmente. Bueno, algo que va en línea con lo que decís, Jero, es que en realidad el lanzamiento y recepción de la herramienta lo hace el operador. Y si ustedes por ahí no tienen tanto problema con eso, pero en un gasoducto puede llegar a tener saltos de velocidad muy importantes por una mala, o por un mal lanzamiento o por una mala operación durante la carrera.
Entonces, es un trabajo conjunto. Y es verdad también que antes se veía más casi como, no quiere decir como una pelea entre el vendor y el operador, pero hoy en día creo que hay un trabajo más colaborativo y es donde termina llegando a mejor puerto. Bien. Ese es un tema cultural, ¿no? Sí. ¿Estamos todos socios en el mismo barco tratando de mejorar la tecnología o estamos echando de la culpa al otro, ¿no? Lo otro que me queda a mí pendiente es, deberíamos hacer mejor trabajo cuando hicimos ya la calicata, ¿no? Cuando ya sabemos dónde estamos buscando. No sé, en el caso, alguien mencionó que, digamos, el Face Array todavía tenía dificultades para detectar bien las profundidades de las colonias. Eso es algo que tal vez tendría que estar ya resuelto, porque ya tenemos el cadáver en el microscopio, ¿no? Sí, Sí. bueno, El hay paciente mucho, todavía. porque el paciente, porque también lo cortamos ahí también. Es el paciente. Me traicionó el subconsciente. Le quiere, por una consulta ya le quiere hacer la autopsia. Sí, tal cual. Es que cuando veis cadáver es más fácil porque ahí sí las podemos abrir y ya la Claro. edición es mucho mejor. Claro, de hecho, bueno, plantean en el trabajo que una buena parte de la caracterización se hizo directamente en el laboratorio, ahí sí, ahí la precisión, digamos, es total. Pero bueno, nada, me parecía interesante el trabajo por todo eso. Si vos, Gastón, entiendo que tenés un trabajo que más o menos conversa con ETE, así que no sé si querés comentarlo y capaz que se amplía la discusión. Perdón, vuelve un cachito a lo que decías recién, porque tenemos esa idea de que también en el laboratorio es todo cierto, real, perfecto, pero cuando es SSC y nosotros queremos, porque nos pasa, y queremos comparar, tenemos que abrir la fisura. Y cuando querés abrir la colonia, vos decís, bueno, asumo que caracterizaron esta fisura con Face Array o que la herramienta caracterizó querés abrir una y se te abre la de al lado o se te abren dos más o menos. Y entonces el tema está en, sí, yo puedo medir realmente, pero ¿cuál? ¿Cuál mido? Claro. ¿Con cuál comparo? Entonces Claro. tampoco es tan preciso. Hay decisiones que tomar ahí. No, toda medición tiene un error. Obviamente en el laboratorio achicar un poco eso, pero es verdad que muchas veces pasa eso, que se abre la grita al lado. Bueno, Y y era la más profunda también. y ahí la integración, ¿no? Lo que planteabas vos, José, porque, o sea, seguramente la empresa que hizo el análisis de laboratorio no es la misma que corrió la herramienta y no es la misma que la operadora. Entonces ahí como la necesidad de trabajar en conjunto se vuelve, nada, casi una necesidad vital. Eh, Entiendo que está pasando, como decía Jero, nosotros por lo menos desde la, Jero lo ve desde la operadora y nosotros lo vemos desde la consultora. Antes teníamos que intervenir en un montón de discusiones como tercera parte entre proveedor y operadora de corrida. Eso cada vez menos, ¿no? Cada vez más como análisis estadístico, reaprendizaje, revisión, pero no en tono conflicto, digamos. Es verdad. Bueno, Gastón, vamos Bueno, a... ahora sí, voy a ir yo. Yo tengo un trabajo que está titulado Evaluación de la integridad de grietas mediante la norma API RP 1176, un caso de estudio, que lo escribieron Felipe Freitas, Bruno Costa, Carlos Mario Padilla y Taylor Gorditza, perdón, y que lo presentaron el año pasado en Río. Este trabajo básicamente lo que hace es detallar todo el proceso de evaluación de un gasoducto, particularmente un gasoducto de 22 pulgadas por unos 51 kilómetros de largo. Ahí, perdón, arranco con el primer problema del trabajo, pero después dice 18 pulgadas, entonces no estoy totalmente seguro de si tiene 18 o 22, pero porque está eso incluido en la publicación, está escrito así. En principio en la tabla de datos dice 22 pulgadas, así que vamos a considerar que es de 22 pulgadas, que fue construido en el 74 y que tiene varios tipos de soldaduras longitudinales. Si bien la principal es EFW, tiene también RW y DESAU, que tiene varios tipos de materiales
desde API 5L grado B hasta X60, pasando por X42 y X45, y que trabaja a 720 psi y tiene también varios tipos de espesores entre 1/4 y media pulgada, entre 6.35 y 12.7 milímetros. Digamos. Es un caso bastante interesante. Hicieron una corrida con IMAP también. Así que Perdón, Gastón, sí, ¿en qué por longitud favor. tienen tanta variación de tubos? En 51 kilómetros, Claro. bastante sorprendente. O sea, es un... lo puedo decir porque no sé quién es el operador, pero lo armaron con lo que ve en el almacén. Ahí viene. Eh, sí, me llamó bastante la atención eso. Pero bueno, hicieron una corrida con EMA, encontraron 135 anomalías. Acá, primer cosa que me llamó mucho la atención, bueno, 31 estaban en el cuerpo del tubo y las otras 104 en la soldadura longitudinal. Pero una cosa que me llamó mucho la atención son las profundidades declaradas. El defecto, en general tiene profundidades bastante grandes, llegando a la más profunda a 72% de espesor. O sea, son grietas realmente muy profundas. Acá el trabajo no habla sobre las especificaciones de la herramienta del EMAT, pero sabemos que puede tener un error de más o menos 2 milímetros en el 80% del intervalo de confianza, etcétera. No quiero cometer errores de precisión. Lo podemos discutir cuando termine. No dice esta herramienta en particular cuáles son las especificaciones, pero ya ahí, digamos, podemos tener en cuenta que 2 milímetros en 6.35 estamos hablando del orden del 30% del espesor, con lo cual una grieta del 72% podría ser pasante o podría ser irrelevante, ¿no? Podría pasar desde 40, no irrelevante, pero digo una grieta no crítica, en 40% hasta una grieta pasante. O sea, el error de la herramienta acá se vuelve bastante importante. Bueno, lo primero que hace... y tenían datos, lo primero que hicieron fue usar datos para la evaluación de conversiones de CBM que les dieron resultados de fractotenacidad muy baja, del orden de en las soldaduras 27,5 megapascales por raíz de metro. En el cuerpo bastante mejor, del orden de los 60 megapascales. Pero bueno, acabamos de ver que las profundidades son muy grandes, con lo cual el universo de efectos que termina siendo clasificado como la norma clasifica en 4, digamos, y es inmediata si tiene más del 70% o menos de 1.1 del FOS, digamos, se llama FPR, pero es básicamente la relación entre la presión de falla y la MAPO. Y bueno, después también a un año programado para monitorear. Pero le da un nivel de defectos a evaluar muy grande. Para la evaluación usan dos técnicas distintas. Para el cuerpo usan 579 y para la soldadura longitudinal usan MAT 8. Creo que eso es algo sobre lo que no voy a entrar en mucho detalle, lo podemos conversar. No da ningún detalle de por qué usa una técnica o la otra. Si bien hay algunos fundamentos técnicos que podemos usar para avalar esta decisión, la publicación no los nombra, dice simplemente que va a usar estas dos técnicas para cada uno de los casos. Y como primer resultado de la evaluación le da 86 anomalías en condición de reparación inmediata. Con lo cual, digamos, este es como el jugo, vamos a hacer el jugo de la publicación. En 50 kilómetros, digamos. En 50 kilómetros. Que es básicamente esto, ¿no? Como, sí, pon empeño totalmente. Justamente en lo que se basa es esto, bueno, como haciendo un proceso basado en 1176, mejorando la calidad de los datos, porque 1176, perdón que no lo mencioné, pero entiendo que es una norma bastante conocida, uno de los pilares fundamentales es hacer un proceso de gestión de la integridad de las grietas, particularmente a partir de
la mejora de la calidad de los datos y de un proceso de evaluación y de mejora continua. Entonces, ¿qué hacen? Hacen 19 evaluaciones. Que no queda claro en cuántos pozos, porque dice que el criterio de selección tiene que ver con, obviamente, criticidad, pero también cercanía. Evidentemente, algunas grietas también no han sido críticas, pero las tenían en el mismo pozo y por eso las evaluaron. Y con eso van a hacer CTOD, que también, no voy a entrar en detalle ahora, me imagino que Yanni, Jero, todos los 4 van a tener preguntas sobre esto, pero 6.35 CTOD, ahí no hay una, no hay una explicación no hay una justificación de cómo hacen el ensayo y cuáles son las limitantes para que suene tan bajo. Pero hacen CTOD y pasan la fractotenacidad, aumenta un 50% aproximadamente en el cuerpo a 90 KSI, perdón, a 90 megapascales, que ya es un valor que está bastante mejor, digamos, que nos va a reclasificar algunas anomalías, y el incremento en las soldaduras es muchísimo más grande. Ellos habían tomado un solo valor de 27.5 y pasan a varios valores porque pueden identificar diferentes tipos de soldadura, de 64 a 76 los valores de la fractotenacidad en soldadura en función del tipo de soldadura. Esto obviamente hace una reclasificación muy rápida que les termina dando 15 anomalías inmediatas, 16 a 365 días y las otras directamente las pasan a monitoreo, digamos. La norma te pide que perdón, algo que no mencioné es el tipo de anomalías que encontraron en campo. Básicamente sobre el cuerpo encontraron más que nada defectos tipo Gauges, de formación mecánica que pueden llegar a ser más bien iniciadores, pero son defectos de fabricación que no tienen, en principio se espera que vayan a ser estables. Y en las soldaduras mayormente de falta de fusión. ¿No? Defecto bastante típico en soldadura de eléctrica, que también se esperaría que fueran estables. Pero bueno, la norma, una cosa que te va a pedir es esto, evaluar qué tan probable es que la soldadura crezca con el tiempo. Otra vez clasifica en 3 tipos en 3 posibilidades, que es que definitivamente está creciendo en el tiempo, que puede llegar a crecer en el tiempo o que definitivamente no crecen, ¿no? Si bien los tipos de defectos son estables, ellos tienen desconocimiento del tipo de revestimiento en la totalidad de la tubería y hacen la peor consideración, que es que tienen un revestimiento que los pone en una condición de susceptibilidad a agrietamiento asistido por el ambiente. Entonces evalúan el posible crecimiento. Hacen un crecimiento asociado a SSC, que acá también tengo mis dudas. Acá seguro que ese va a tener mejores datos que yo para evaluarlo, pero toman una velocidad de avance del SSC que dicen que es reportada a partir de un tramo similar por parte del operador y que es 2.54 mil. Lo cual, si uno lo compara con los valores de bibliográficos, que están entre 10 y 30, 50, digamos, depende de la bibliografía que uno encuentre, es bastante poco conservador, y así todo ellos dicen que es conservadora la decisión. Dicen que es conservadora porque no encontraron SSC, entiendo, que es una falta a la verdad. No es una falta a la verdad. O sea, ellos dicen que es conservadora basados en que están considerando una amenaza que no encontraron, pero la tasa que están usando no es conservadora en sí. Y después hacen un análisis de fatiga también. No tienen los ciclos operativos del ducto, pero hacen usos del TTO5, el documento publicado por allá, no sé si 2004, no quiero mentir, pero 2004, 2005, por el FEMSA, que básicamente en realidad está orientado más a soldaduras RW
de los 50 a 60, y ellos hacen una extrapolación, no explican mucho por qué, pero me parece que, digamos, es algo que creo que es totalmente válido, y usan un ciclado poco agresivo porque es un gasoducto. Uno en principio también hasta podría decir, no, fatiga no porque es un gasoducto, digamos, uno tiende a decir eso. Bajo estas dos evaluaciones el defecto que antes falla a los 6.9 años, pero ellos definen una reinfección a los 7 años, diciendo que ese defecto se reclasifica a monitoreo discrecionalmente, porque el SSC en realidad no aplica. Algo que es medio raro porque se contradice con lo que venían diciendo, con la misma evaluación de SSC previa. Bueno, creo que esos serían todos los datos, toda la evaluación. Después ellos como conclusión, básicamente lo que demuestran, lo que intentan mostrar en el paper es cómo con este proceso de mejora de los datos, particularmente de la fractotenacidad, que es una de las variables más sensibles declarada incluso por la norma, y es algo que nosotros creo que hemos discutido 80.000 veces, ¿no? Lo difícil que es obtener valores de fractotenacidad, lo dispersos que son cuando uno sale a hacer ensayos, y el impacto directo que tiene sobre la evaluación y sobre la cantidad de efectos que uno después tiene que salir a reparar, cómo esta mejora en la calidad del dato de la fractotenacidad disminuye de 97 anomalías que tenían entre inmediatas y a un año a 31, ¿no? La diferencia es básicamente se pasan a la tercera parte, con lo cual todo el esfuerzo de haber tenido que tomar muestras y hacer las excavaciones preliminares, etcétera, se termina pagando. Algo que no dicen es cómo toman las muestras, no dicen cómo reparan los defectos, se entiende que van todos a la corte de tramo porque de ahí salen las muestras, pero no dice cuántas muestras toman. Habla muy poco. Entiendo que porque la publicación se basa particularmente en seguir el proceso 1176, pero no entra en detalle en un montón de cosas como lo que decíamos hoy, Ili Campo. Como digo, sabemos que tiene una herramienta que tiene mucho nivel de error, pero no me decís, digamos, una de las reclasificaciones que pide 1176 es justamente sobre el proceso que contaste vos anteriormente, ¿no? Bueno, reajustame las señales y decime si realmente con los resultados que obtuve en campo siguen siendo hechas las profundidades declaradas por la herramienta. Entonces, el análisis de campo no está claro, cómo intervienen, y no está claro cómo toman las muestras, ni exactamente cuál es el método que usan para la evaluación. No está claro por qué es válido el método en esos espesores, y no está claro por qué API 579 y MAT 8. Es como que el proceso de evaluación, particularmente, queda como muy en el aire. Que me imagino que son todas cosas que probablemente estén, pero bueno, uno siempre que hace un usazo, en algún momento, digamos, algo acota, digamos, porque si no... Obviamente estamos hablando sobre el texto de la publicación, que no tiene nada que ver ni con la calidad de profesional de las personas que lo hicieron, ni de la calidad del trabajo que hicieron para el cliente, ¿no? Eso está clarísimo. Yo les creo dos cosas. El CTOD sea válido, porque el CTOD tiene un requisito de, digamos, de triaxialidad de esfuerzos muy bajo en el laboratorio. Es mucho más fácil de hacer que digamos. Es interesante ver cómo les aumenta mucho la tenacidad de la soldadura. Habría que ver cómo estimaron esa tenacidad, que encima está por debajo de los 30 megapascal de raíz de metro, que es la mínima absoluta para un acero ferrítico, ¿no? Así que es razonable lo que obtuvieron. A mí me llama la atención que es un ducto de 50 años, ¿no? De 50 kilómetros, y que tiene esta variedad de tuberías. O sea, y es más grave tal vez que no sepan de qué revestimientos tienen que tengan distintos espesores, pues esos pueden medir, pero Claro. de pozos para ver los revestimientos. Eso me llama mucho la atención. Es raro encontrar digamos, tienen
Porque están operando un tubo que básicamente es un desconocido total. A mí me gustó lo que contaste porque han hecho un buen intento de por lo menos tener una caracterización seria, digamos, aunque no sea del todo profunda o exacta, ¿sí? Sí, que volvemos a que probablemente ellos lo hayan hecho y también Río te dice que podés escribir solo 10 páginas y hay un montón de limitantes y capaz que eligieron qué contar, no estamos... Para mí lo traje con todas esas falencias para que podamos discutir sobre qué podría haber dado, porque me parece interesante, no para decir que lo hicieron mal, para nada, no va por ahí. Ah, Yo me voy un poquito más atrás, volviendo a lo que hablamos del paper anterior. Me llama la atención, seguramente no esté la respuesta, de cómo una sola herramienta, pasando por diferentes espesores y diferentes tecnologías, pudo, supongo que debe estar, digamos, como entre cada tipo de soldadura y tipo de cambio y espesor, qué sensibilidad va a tener para detectar. Eso sería interesante conocerlo, seguramente no esté. Claro. Y después, lo otro que es algo que también nos sucede a nosotros, en esta corrección de la fractotenacidad, ¿qué tan grande fue la muestra en la que se basaron para adoptar estos nuevos valores? Y si esa muestra es representativa de todo el ducto, ¿no? Son como interrogantes que seguramente, como mencionaba Gastón, no están ahí por cuestión de espacio y tiempo en la presentación, pero son las dos cosas que me quedaría pensando bastante de este paper y les consultaría, digamos. Claro. Bueno, capaz que tenemos chance y nos contestan en los comentarios, porque lo que solemos hacer es arrobar a los autores en la publicación, así que capaz que tenemos suerte y se da un poco ahí el aumento de información. Vale. Eh, Quiero hacer un último comentario. Probablemente una de las pocas fallas por fatiga que haya habido en gasoductos las evaluamos nosotros para PGN hace unos cuantos años. Pero en ese caso, tiene que haber una magnificación de la amplitud de esfuerzos, por ejemplo, típicamente en una abolladura. En una abolladura, uno tiene esfuerzos muy superiores a los que tendría en condiciones membranales, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, los delta de esfuerzos pueden generar fatiga, pero es cierto que es una cosa muy, muy extraña. Es muy raro. Sí. Claro, es que creo que son bastante prolijos en el tratamiento del crecimiento, porque tranquilamente podrían haber dicho, no, los gasoductos no tienen problema de fatiga, porque el historial es este, y SCC no tenemos porque toda la anomalía que encontramos, ninguna es SCC, con lo cual, si bien la norma te dice que tenés que hacer un análisis de los dos casos, podría uno argumentar con cierta facilidad que no aplica ninguno de los dos y así todos los evaluar. bueno, yo te iba a decir eso, que desde mi punto de vista, cualquier tasa que definas es discutible. Porque incluso, nada, tenés que ver en profundidad y en longitud cómo van jugando las dos cosas. Pero sí me parece razonable que si en 50 años no tenés historial de CCC, si no encontraste ninguna colonia, bueno, después tenés que empezar a ver porcentaje de fluencia a la que trabajás, de temperatura, un montón de otras cosas, pero ya al no tener en 50 años casos y no tener ningún reporte de colonia, me parece que el haber puesto una tasa, por más discutible que sea la tasa, es conservativo, Sí, digamos. Porque exactamente. en eso ahí les doy un poco la derecha. Hablando desde lo que vos nos contás, ¿no? Habría que profundizar en la Claro. tasa. Bueno, Sí, después yo, perdón, pero me quedé con la de, voy a aprovechar a José porque a mí me quedó una duda con lo del CTOD, porque por lo que yo tengo entendido es que el problema del subespesor es que si hay un error, es no conservativo, digamos, ¿no? O sea, al achicar el espesor, tiende a sobreestimar el valor medido durante el ensayo, ¿no? Justamente por este juego entre la biaxialidad y la triaxialidad de tensiones. estás muteado, José. ¿Eh? Es que me estás haciendo una alarma que no puedo parar en el teléfono. El tema es, sí, cuanto menor es el espesor, más fácil es la deformación plástica en el material. Claro. Es más tensión plana. Entonces es común
que sí, que puede haber una sobreestimación. Pero las bastante conservativas. Yo tiendo a creerles. Si hicieron ensayos, ¿sí? Sobre materiales representativos, digamos, en general es un valor confiable, eso te quiero decir. Exacto. Bien, bien. Bueno, ¿les parece si pasamos al tercer y último trabajo con vos, Yanni? Dale. Bueno, yo justamente como el tema con el análisis, el assessment de grietas es básicamente la incertidumbre, hace rato que venimos trabajando en desarrollar herramientas que incorporen esto en el análisis. Y bueno, es bastante reciente justamente por las tecnologías que ahora están disponibles para hacer esos modelos, así que es algo que viene creciendo muy rápidamente en los últimos años, si bien las ideas tal vez no son tan nuevas. Y sin embargo, tampoco hay tanto publicado todavía. O sea, yo creo que es algo que se va a disparar mucho en estos años. No creo que seamos los únicos haciéndolo, pero me costó bastante encontrar análisis que consideraran la dispersión de los datos, los errores estadísticos, las distribuciones y demás, y ver cómo se enfocaban. que Nosotros no fueran todavía nuestros. ¿Eh? No fueran- Que no fueran nuestros. Nosotros todavía no publicamos. ¿Cómo no? Em, ¿Cómo no? Sí, nosotros presentamos unos sí, en pero el año era como muy introductorio. Después de eso, Sí, corrió agua por el río. sí. Sí. Bueno, igual ahora capaz que está bueno que hagas algún comentario sobre esa publicación o complementar esta breve introducción. Básicamente lo que estamos haciendo es considerar todos los errores que se pueden tener en la evaluación de aptitud para el servicio de grietas, pero no conservativamente y de una forma determinística, o sea, sumándole los errores, tomando el peor valor de fractotenacidad, la medida de la profundidad y longitud de la herramienta, sumándole el error, porque así nos dan todos los defectos inadmisibles y eso no es representativo de la realidad, sino considerando la probabilidad de falla en función de las distribuciones de esos errores o incertidumbres. Lo que encontré, que bastante concreto, es capaz que un poquito más técnica esta publicación, es un paper que habla de la predicción probabilística del crecimiento por fatiga para ductos con daños preexistentes. Es de unos coreanos, que no voy a decir el nombre porque no sé cómo se pronuncia, pero lo presentaron en la revista Buildings de MDPI de 2022, así que relativamente reciente. Y lo que hacen es solamente considerar lo que es el crecimiento. Me parece interesante, si bien no sirve para el assessment, sí la técnica o el enfoque y los resultados que tienen me parecen súper interesantes. Obviamente K1C o fractotenacidad no está en cuestión acá porque ellos solamente analizan crecimiento de grietas por fatiga. Y lo que hacen es hacer un enfoque bayesiano, toman un montón de materiales, no solo acero de carbono, sino también aceros aliados, inoxidables y demás, y con grietas, digamos, preexistentes, y los someten a ensayos y van midiendo a intervalos cada vez que las grietas crecen 0,1 milímetros, con los ciclos, registrando la cantidad de ciclos que sucedieron entre medio. Tienen obviamente caracterizados las grietas inicialmente y cada vez que recopilan determinada cantidad de datos de intervalos de crecimiento, van alimentando el modelo. Hago una breve introducción sobre esta teoría bayesiana y cuál es el enfoque que me parece interesante para llevar después al análisis de las demás variables. El enfoque bayesiano lo que dice es, bueno, yo no solamente le voy a meter toda la incertidumbre a mis datos y hacer un modelo estático, sino que esa incertidumbre la voy a ir usando para analizar
los datos progresivamente cada vez que tengo un nuevo set de datos. O sea, partimos de una presunción de decir, bueno, yo tengo estos valores de profundidad de grieta y de longitud de grieta, y también tengo, en este caso, como lo que estamos analizando es crecimiento por fatiga, las constantes son las de la ley de París, que caracterizan al material. Tengo C y M, que pueden tener toda esta variación. Hago una presunción y digo, bueno, yo hago esta predicción de que pasado un determinado tiempo puedo tener todo este rango de crecimientos posibles considerando esas variables. Hago ensayos, vuelvo a relevar los datos, tengo otro nuevo set de datos y comparo esos datos nuevos con las predicciones. ¿Te puedo Sí. molestar? Perdóname, Jacqueline. Cuando hablas de ensayos, ¿estás hablando de ensayos numéricos o ensayos? No, ensayos físicos de crecimiento de grietas por fatiga. Sometidos a Claro, o ciclos. sea que eso es costoso, Sí, eso sí, es sí. largo, costoso. Sí, acá hay mucha inversión. Hay mucha inversión, por eso, o sea, es muy duro el paper, pero obviamente muy acotado, porque está contrastado. Perdón, ya que te voy a aprovechar la interrupción de José para preguntarte si dice porque desde hoy estoy preguntándome cuántas probetas ensayaron. Porque también para un análisis de ese estilo y Mira. para realmente mejorar la incertidumbre, entiendo que van a haber sido varias. Ensayan 15 materiales con grietas, pero no son 15 ensayos o 15 sets de datos, porque ellos miden cada vez que la grieta incrementa 0,1 milímetro. Y ahí tienen un nuevo set. Y toman el crecimiento de las grietas hasta que las grietas se hacen pasantes. Entonces, no es la misma cantidad de ensayos o de set de datos para todos los materiales, porque el crecimiento es diferente, pero tienen mucha información, muchas mediciones. Entonces, básicamente lo que se hace, cada vez que tengo un nuevo set de datos, comparo y entonces voy chequeando la verosimilitud de mi predicción. Y entonces voy acotando. Lo que usan es un modelo específico de la teoría bayesiana que no considera solamente distribuciones de Gauss, sino cualquier tipo de distribución que se llama filtros de partículas. Y lo que van haciendo es cada punto que se toma como si fuera una predicción. Cuando tengo un nuevo set de datos, veo qué tan alineado está con ese set de datos. Y los puntos que están más alineados son los que más probabilidad tienen de ser ciertos, de alguna forma. Corregime, Gastón, si estoy siendo muy burda acá en la explicación. Entonces, al nuevo set de datos vuelvo a hacer lo mismo, pero como que se habla de semillas, digamos, como que se van haciendo crecer solamente los datos que van teniendo sentido a la luz, perdón, solamente se van haciendo crecer las predicciones que van teniendo sentido a la luz de los nuevos datos. Entonces, después ya no tengo cualquier distribución posible de las constantes, solamente las que van alineadas con los datos que fui teniendo. La verdad es que llegan unos datos asombrosos. Se ven las curvas, digamos, de cuáles son los crecimientos reales que tienen con los crecimientos que iban prediciendo en cada etapa, y tienen errores, o sea, rangos de incertidumbre del orden de certeza del orden del 90%. El tema es que... Perdón, ¿en términos de vida la fatiga? ¿En términos de vida o en términos de velocidad de propagación? No, lo que comparan es sí, en términos de vida, o sea, la siguiente cantidad de ciclos, cuál es la longitud o la profundidad esperada. Claro, pero perdón, entiendo que la mejora no es en términos de vida, sino en términos de precisión en el cálculo de los coeficientes de París. Sí. O sea, lo que hace la técnica es, usa la teoría bayesiana, la que dice que la incertidumbre, la probabilidad condicional. Lo que dice, bueno, debería haber estado en este abanico de posibilidades, pero cayó acá. Recalculo desde acá y tiro otro abanico, ¿no? A través del análisis condicional de probabilidades, mejoro la calidad del resultado. Claro, obviamente los resultados como la C y M no son valores tan, o sea, tan chequeables, digamos, que representen algo. Lo que hacen es decir, bueno, en base a estos C y M predichos, ¿cuál sería la Sí. longitud o la profundidad? Y contrastan eso con los valores del siguiente set. Pero sí, de hecho, básicamente todo el enfoque está sobre las constantes del material.
Em, que, digo, en base a todo lo que veníamos hablando, esto, por ejemplo, dejaría afuera, si lo tomamos como algo riguroso, todo lo que es el assessment de SSC o otro tipo de crecimiento, bueno, básicamente ese crecimiento, pero la idea de cómo pensarlo y enfocarse me parece que es abarcativa de todo el problema. Que es básicamente un problema estadístico. ¿Cuáles son las limitaciones de este paper? Que obviamente hasta los propios autores los dicen, bueno, nosotros acá no estamos pudiendo predecir cuándo va a fallar, porque solamente estamos prediciendo crecimiento de grieta, porque tenían, como vos bien decías, en algún momento hay que cortarla, no podemos abarcar todo con un solo paper. Pero es como muy, muy prometedor este nuevo enfoque. Y nosotros hemos también tenido resultados similares en el enfoque que tuvimos nosotros. Digamos, lo que hacemos es calcular probabilidades de falla, y entonces ahí evaluamos una grieta. Le metemos toda esta incertidumbre, pero no la ponemos en términos conservativos, de modo que si hacemos un FAT nos caen todos los puntos afuera, sino que ponemos una nube de probabilidades. Y sí, obviamente, a veces nos quedan varios puntitos, varios casos predichos afuera del FAD, pero capaz que cuando hacemos el análisis vemos que son del orden del 5, del 10%, o comparás un defecto con el otro y decís, bueno, este tiene una probabilidad de falla del 50%. Si bien los dos me estarían dando no aptos en un análisis determinístico, entendemos que los operadores tienen una herramienta importantísima para la toma de decisiones, porque no es lo mismo que tener una probabilidad de falla del 5 que del 50. Y con el análisis determinístico eso se escapa por completo. Yani, ¿de dónde es el trabajo? Que no, creo que no lo nombraste. Corea, ¿Pero dónde está publicado? en la revista Buildings de MDPI. Ok. A mí me parece muy interesante el trabajo. Primero porque con el K no se puede hacer eso. Esto tiene la ventaja de que vos podés siempre con la misma probeta ir mejorando tu propia predicción. Pero me parece muy interesante porque cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esta idea de hacer un análisis probabilístico de las presiones de falla en grietas, sobre todo, una de las cosas que nos planteamos fue, bueno, ¿y el crecimiento? Podemos hacer, nosotros básicamente lo que hacemos es Monte Carlo, ¿no? Cuanto más variable tengas con su nivel de incertidumbre, con su error, más completo va a ser el análisis. Normalmente tener un K con incertidumbre es medio difícil, puede tener un montón de probetas, pero se pueden ajustar algunos valores, incluso algunas publicaciones dan de curva de distribución tipo Weibull, etc. Pero nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si hacemos un Monte Carlo para fatiga? Y lo que pasa es que no había forma de conseguir valores que dijeran cuál era la dispersión de N o cuál era la dispersión de C que podría ser esperada para poder hacer un análisis que tenga sentido. Con lo cual, la aparición de este trabajo me parece súper interesante porque ahora tenemos una desviación estándar para las características, para ¿cómo se dice? Las constantes de fatiga o de la ley de París, y podemos llegar a hacer un análisis de crecimiento con determinado nivel de certidumbre, si se quiere. Me parece que está muy bueno. Y usa, perdón, y cierro con eso, y usa algo que me parece hermoso, que la teoría bayesiana, que si uno la ve escrita en una pared no dice nada, digamos, porque tipo, básicamente, incluso si te la cuentan, ¿no? Que dice, bueno, no, pues la probabilidad de un evento que depende de otro, parece que no dice nada, y en medicina se usa un montón, en bioestadística se usa un montón, y en este caso me parece que es un ejemplo hermoso. Yo rescato esto. Hay el tema de probabilidades. Tenemos una probabilidad de 5% de falla, y después, por supuesto, eso tiene una consecuencia, ¿no? Siempre hablamos de análisis de riesgo. Es 5% de probabilidad de rotura, ¿es razonable o no? Va a depender de las consecuencias. Pero tenemos que empezar hay un tema, hay un tabú acá, que es reconocer que siempre estamos con una probabilidad de falla. Y digamos, hay una tendencia, no sé si decir, no quiero usar una palabra, digamos, que tenga que ver, me sale demagógica si se quiere, de no reconocer que las cosas ingenieriles pueden fallar. Entonces, cuando fallan, porque además las vendemos en general, no lo digo por nosotros,
conocemos el tema, pero sí, cuando se va a construir un gasoducto, un puente o lo que fuere, o si nos involucramos en una guerra, si total la vamos a ganar seguro y va a durar 15 días. Entonces, ese tipo de engaño, queremos ser engañados en general. Entonces, cuando empezamos a hablar de probabilidades, nos enfrenta a la realidad de que en realidad a veces salen mal las cosas. Y es algo que yo veo que recién, en los últimos 10 años, diría, los entes reguladores, por ejemplo, parecen estar aceptándolo con mayor facilidad, ¿no? Después caemos, por supuesto, en temas, después que hay una falla en particular, temas como la fiscalía, donde básicamente siempre buscan un culpable. Todavía está ese tema de, de las cosas no pueden fallar y si fallan es porque hay un culpable, ¿sí? Tenemos que digamos, no sé, Jerónimo, cómo percibís vos en la empresa ese tema de probabilidades. Con la visión, yo creo que se da, hablo por lo menos de mi industria de trabajo, pero creo que se da en la industria en general. Esto de convivir y ser consciente de que estamos conviviendo siempre con la posibilidad latente de una falla y no es por justamente fallas de los procesos de integridad o de las evaluaciones que hacemos, sino que son inherentes a las técnicas que utilizamos y a la actividad que desarrollamos. Em, por ahí, a nivel técnico, los que estamos metidos en el tema, somos más conscientes de eso, los gerentes que tienen perfil técnico también. Siempre es más complicado en ese sentido, por ahí convencer a los directivos y demás que no están empapados del tema, ¿no? Pero yo creo que esa cultura igualmente, así como hablamos recién hace un ratito de la cultura de colaboración con los vendors de Illy, la cultura de tener en la conciencia de esto también está creciendo hacia otros niveles, ¿no? Pero es una realidad, que en todo ámbito se discute, que siempre hay incertezas con las que convivimos y que es bastante difícil hacerlo entender en un mundo que venimos de un lado que siempre trata de ser determinista porque se tienen que tomar decisiones, ¿no? Pero creo que hay avances, todavía falta camino todavía, pero hay avances positivos en ese sentido. Sí, o sea, claramente hay ahí una competencia entre el determinismo y el conservadurismo. Digamos, uno puede ser determinístico si es muy conservador. Lo que pasa es que ser muy conservador es caro en general. Si uno quiere optimizar, y bueno, si uno quiere optimizar y ser conservador y ser determinístico, nada, ahí hay un conjunto vacío, digamos. Entonces, para mí ese punto es clave. Y bueno, lo que tu reflexión nos hace es claramente se refleja en la realidad y se las dos cosas, ¿no? La resistencia y el cambio. Porque, o sea, la resistencia que continúa, pero a la vez el movimiento hacia cada vez ser más tolerante con un resultado que tiene una incertidumbre, que tiene una probabilidad y que es la realidad, digamos, o es más, refleja mejor la realidad que el dato determinístico. Y en general permite tomar mejores decisiones, porque permite que cada uno haga su evaluación propia de riesgo y como decías vos, o sea, una probabilidad de X% de falla puede ser admisible o no, dependiendo de la consecuencia que está relacionada con en dónde está el sistema, el equipo, qué transporta, cuánta gente hay alrededor. Y digamos, salimos de la lógica de aplicar el mismo modelo para cualquier situación. eh, o sea, yo creo que hay un cambio, pero que todavía falta. Todavía, viste, cuesta entregar un resultado que es. Porque aparte pareciera que el error está asociado a un desconocimiento y no, como decía Jero, es inherente al fenómeno físico y a la herramienta que tenemos, la mejor tecnología que tenemos para evaluar el fenómeno físico, digamos. Es que justamente para mí el problema es ese, que hay un error conceptual en cuanto a que se piensa que por no reconocer el error no existe, digamos, ¿no? El error ya está ahí y al revés. Poder entenderlo es tener. Hay una frase de Richard Feynman que no me acuerdo ahora que exactamente como dice, pero dice algo como decir, bueno, reconocer la incertidumbre es justamente adquirir conocimiento. Porque si vos no sabés qué tan grave puede ser esto, lo desconocés. Cuando vos haces una cuenta basada en la norma, una de las cosas que hicimos nosotros en el paper anterior fue comparar las presiones de falla, eh, hacer un análisis FOB de factor de seguridad y comparar esos factores de seguridad con
que ya estaba admitiendo la norma, que son posibles, por ejemplo, lo que hablaba en el paper yo anterior. Bueno, si yo tengo un factor de seguridad, una relación entre la presión de falla y la MAPO de 1.1, ok, a él lo tengo que ir a reparar. Si es 1.25, no. Ese 1.25, en términos generales, ¿qué probabilidad de falla tiene? Bueno, eso comparamos en el paper que presentó, que no es tela de discusión en este capítulo, pero que presentamos en Río el año pasado nosotros. Y es sorprendente si ven los valores, decís, cuando yo digo que este factor de seguridad 1.25, dejo el de país porque pide la norma que lo vaya a reparar. Tengo una probabilidad de falla no me acuerdo en este momento los valores, no los repasé, pero capaz que era del 15, del 5%, digamos, ¿no? O sea, son probabilidades de falla que en principio uno se asustaría y la norma te lo está permitiendo en cierto punto, ¿no? Entonces, por lo menos ahora tenemos conocimiento de de qué estamos hablando. Sí, saber qué no sabes. ¿Cuánto no Saber sabés? qué sabes exactamente. Bueno, estamos pasaditos de la hora. Yo creo que ya podemos ir cerrando porque si no se va a volver una duración inmasticable para cualquiera que lo quiera escuchar. Pero bueno, creo que salieron discusiones interesantes. Eh, si, si a alguien le interesa de los que está escuchando opinar, están totalmente abiertos las posibilidades de participar en la próxima reunión, en los comentarios. Esto sale publicado en YouTube, así que también ahí están abiertos los comentarios para cualquiera que quiera comentar. Y si no, están los contactos personales en LinkedIn de cualquiera de nosotros para seguir la discusión, que básicamente el espacio lo que pretende es abrir discusiones, no llegar a conclusiones, así que si esas discusiones se abren, bienvenido sea. Incluso para venir al próximo capítulo. Puede estar. Incluso para venir al próximo capítulo y bancársela acá, cara a cara. Che, bueno, no, gracias a todos, gracias Jero sobre todo por sumarte y regalarnos este ratito de tiempo y tu aporte. Y obviamente al resto también, pero bueno, somos de la casa y vos, Jero, que como invitado, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer. Poder compartir con ustedes, no solo con las personas, sino con el muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias, muchas gracias, Jero, de verdad. Gracias a todos. Ojalá sea el primero de muchos. Nos vemos. Dale. Vale. Sani ya me comprometió para presentar algo, así que Me parece muy bien. para un peso propio. Excelente. Gracias. Bueno, adiós. Gente, gracias.